Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Real Estate en 20 minutos. Y hoy vamos a ver 10 cosas que tienes que dejar de decirte a ti mismo. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mati? Acá, como todos los jueves, 20 minutos que damos a fondo un montón de información, súper intensivo, y me encanta los jueves porque me levanto con otra energía. Estos jueves de 20 minutos de Real Estate son preparar los jueves, me gusta, porque para preparar estos episodios de dar tanta información en 20 minutos, tenemos que ir aprendiendo, estudiando y eso me transforma a mí misma, como siempre decimos, buscar la transformación de cada uno. Y el tema de hoy me encanta porque es un tema muy particular, sobre todo porque es más a lo mental. Hoy no vamos a decir, bueno, tenés que hacer esto, esto y esto para producir, sino es cambiar la mente, ¿no, Mati? Exactamente, porque cambiar el mindset, nosotros para poder vender más, no tenemos que aprender a vender, sino que tenemos que aprender a desarrollarnos a nosotros mismos, en transformarnos en esa persona que tiene el mindset correcto para vender. Y vamos a arrancar directamente con cuál es el punto número 1 que tenemos para arrancar ahora. Bueno, cosas que no nos tenemos que decir a nosotros mismos, por ejemplo, es no puedo hacerlo. Esa frase es, hay que sacarla de todo, y no solamente para el real estate, sino para cualquier cosa. Sacar esa frase de decir no puedo hacerlo y poner una frase como ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué necesito para hacerlo, no? ¿Cómo encuentro la manera para hacerlo, no, Mati? Así es, o sea, cuando nosotros, fíjense esto, cuando nosotros estamos diciendo no puedo hacerlo, cierro inmediatamente la posibilidad del éxito, ¿no? Es una declaración que limita tu potencial y que te impide que ni siquiera puedas resolver el problema o alcanzar la meta que estamos buscando. Entonces, cuando nosotros le decimos a nuestro cerebro no puedo hacerlo, simplemente no voy a poder, aunque potencialmente pudiera. Y algo muy importante acá es empezar a pensar entonces no puedo hacerlo con mis habilidades actuales. ¿Qué habilidad necesito desarrollar para poder hacerlo? Entonces no puedo hacerlo con la persona que soy ahora, pero sí puedo hacerlo si simplemente desarrollo una habilidad que me va a permitir hacer esto. Y acá es cuando nosotros justamente queremos cambiar el nivel de facturación que nosotros tenemos. Uno dice, bueno, yo quiero facturar en el próximo trimestre, ¿sí? $250,000, ¿no? Y entonces lo primero que pienso es, hoy facturó 20, ¿sí? No puedo hacerlo. Entonces la pregunta que tenemos que reformular ahí es, bueno, ¿qué habilidad tendría que desarrollar para poder en el próximo trimestre hacer $250,000? Entonces ahí listo cuáles son esas habilidades y empiezo a desarrollarlas, ¿no? Así es, Mati, porque la persona con quien más hablamos somos con nosotros mismos. Entonces es importante qué nos decimos a nosotros. A veces uno quiere elevar el nivel de comunicación con la gente, pero con la persona que más hablamos somos nosotros. Y ahí es donde tenemos que cambiar lo que nosotros nos vamos diciendo a nosotros mismos, ¿no? Así es, y pasamos al siguiente punto, que es no soy lo suficientemente bueno, ¿no? Y tenemos que dejar de decir esta frase porque esta frase mina tu autoestima y tu confianza sobre todo. Entonces te coloca en una posición de inferioridad, ¿sí? Y puede llevarte a evitar oportunidades de crecimiento por miedo al fracaso o por no estar a la altura, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a reemplazar esta frase? Bueno, diciéndote a vos mismo, estoy trabajando para ser cada día mejor, o puedo mejorar con práctica y esfuerzo. Entonces, reconocer que el desarrollo personal es un proceso continuo, ¿no? Cada experiencia es una oportunidad para aprender y para crecer, ¿no? Entonces, es muy importante justamente hacer estos cambios, que son pequeños cambios que realmente nos llevan a grandes cambios, ¿no, Marce? Así es, Mati, porque el juego es infinito. Siempre decimos que uno trata de mejorar en todo sentido. Hoy hice mis ejercicios, bueno, mañana voy a hacer mejores los ejercicios. O sea, siempre busco la mejora en lo físico, en la familia, en el negocio, en todos los aspectos de la vida. Tenemos que buscar nuestra mejora y siempre la idea es seguir jugando a ser mejores. Y si querés, esto nos relaciona con el número 3, que es no te digas que es difícil. Nada al principio es fácil. Y venderte la idea de que si es fácil, vendete la idea que si es fácil no estás creciendo. Quiere decir que si yo voy por ejemplo, a esquiar
para que sea fácil y disfrutarlo, al principio va a ser difícil. Si estoy manejando el auto, cuando empecé a manejar, iba a ser difícil al principio para después que me sea fácil. Entonces, venderte la idea de que es fácil una vez que pases por el principio. Nada es fácil desde el principio, ¿no, Mati? Exactamente, y reemplazar esta frase justamente por los desafíos me ayudan a crecer o puedo aprender a hacerlo con práctica, ¿sí? Aceptar que las cosas nuevas o complejas requieren esfuerzo, ¿no? Y que superar estas dificultades fortalecen tus habilidades y tu confianza, sobre todo. Entonces, importante justamente entender qué es lo que no tengo que decir, pero también cómo reemplazo esa frase en mi mente, porque lo que nosotros le decimos a nuestra mente es lo que nosotros terminamos haciendo, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, si estamos iniciando en un nuevo proyecto, ¿sí? Que parece justamente complejo, enfocarse en dividirlo en pequeños pasos, ¿sí? Y ir trabajando sobre esos pasos, ¿no? Entonces, justamente nosotros, por ejemplo, estamos empezando en real estate. Sí, tenemos un montón de cosas que hacer para transformarnos en un top producer, pero entonces agarrar un pedacito, por ejemplo, cuando estamos arrancando, o si no estamos arrancando, pero no lo hicimos nunca, decir, bueno, voy a arrancar con mi proyecto 250, no me voy a enfocar en 20.000 cosas, generación de leads, generación de campaña, YouTube, esto, lo otro, sino que simplemente digo, bueno, me voy a enfocar en mi proyecto 250. Entonces voy a anotar 250 personas que tengo en mi agenda, las voy a llamar por teléfono una a una, contándoles, hola, ¿cómo estás? Estoy en un nuevo proyecto y tengo que llamar a personas que están en mi agenda, me salió tu nombre, me acordé de vos, quería saber cómo estabas, qué estás haciendo, y ahí surge una conversación donde no vamos a estar vendiéndole al cliente, sino simplemente vamos a estar tomando contacto con nuestra red. Entonces, esto de dividirlo en partes chiquititas es algo muy, pero muy importante, ¿no? Quería agregar que nos tenemos que olvidar al principio del resultado, sino el resultado económico, sino buscar un desarrollo de uno, como un resultado de transformarnos a nosotros mismos, porque si buscamos la transformación nuestra, aparte va a venir el resultado económico, pero si enseguida vamos a buscar el resultado económico, eso nos va a frustrar, nos va a hacer sentir de que enseguida, aparte de un día para el otro, no existe esto no es un efecto microondas que pongo y ya está todo hecho. O sea, tenemos que tener paciencia y buscar el resultado de la transformación de nosotros mismos. Y si querés pasamos al próximo punto, que es, ¿qué es, Mati? Posponer. Bueno, la frase que nosotros tenemos que dejar de decir es lo haré más tarde, ¿sí? Claro. ¿Por qué tenemos que dejar de decirlo? Porque la procrastinación, que justamente es esto de estar permanentemente retrasando las cosas, es enemiga de la productividad, ¿no? Entonces, retrasar tareas importantes aumenta el estrés, reduce la calidad de tu trabajo y además puede llegar a hacerte perder oportunidades. ¿Y cómo lo reemplazamos esto entonces? Claro. Adoptar la mentalidad de lo haré ahora o comenzaré de inmediato, ¿sí? Priorizando tus tareas y estableciendo los plazos claros para mantenerte enfocados. Entonces, si tenemos que preparar, por ejemplo, una presentación para la próxima semana, en lugar de posponerla, ¿sí? Empezar generando el esquema básico de esa presentación, o sea, de qué voy a hablar, ¿sí? Y empezar a recopilar información para esa presentación. Entonces, a actuar inmediatamente, ¿no? Y esto me pasó a mí con una compañera nuestra que estábamos hablando justamente del inglés, ¿no? Que ella me decía, no, porque estoy con el inglés un poco floja y quiero, la verdad, empezar con esto, qué sé yo. Y yo le pregunto, ¿y qué estás esperando? No, es que no tengo a nadie. Yo tengo a alguien, toma, pum, se lo paso a las 2 horas estaba tomando su clase, ¿no? Entonces vemos, y esa persona es una persona top producer, ¿no? Es una persona que justamente la característica es que rápidamente puede ejecutar, ¿no? Y eso lo vimos en nuestro episodio, lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube, cómo ganar $200.000 en un mes con Ivana, que la virtud que yo le rescato a Ivana es la acción. Ella toma acción en el momento. ¿Qué tengo que hacer? Ya lo hago. Y eso te lleva al éxito, el que toma acción, no el que está aprendiendo o el que procrastina, el que dice después lo hago. Entonces, la acción es lo que te va a llevar al éxito. Por eso los invitamos a que si algo tenés que hacer, hacelo ahora y cambia. Lo hago ahora, no decir lo hago después, ¿no, Mati? Así es. Y con esto pasamos al siguiente punto, ¿no? Sí, que estoy demasiado ocupado. Y eso, a ver, la gente que dice no tengo tiempo, es porque no le estamos dando la prioridad que se merece, a lo que verdaderamente importante. En el día nosotros tenemos 2, 3,
máximo 3 cosas para hacer durante el día que son realmente importantes. Y tenemos que hacer lo importante y no dejar de ir a la administración, ir a buscar a uno, ir a buscar al otro, bueno, me voy a hacer las manos, todo, y dejar de hacer lo que tengo que hacer realmente. Dejar de decirse, no tengo tiempo. Y a veces lo veo como un poco infantil, Mati, esto de decir, no tengo tiempo para ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo reemplazamos el tema de no tener tiempo? Bueno, cambiar la frase por haré tiempo para lo que es importante, ¿no? Priorizar las actividades y aprender a decir sobre todo que no. Tenemos un capítulo creo que entero sobre aprender a decir que no a compromisos innecesarios. Utilizar, por ejemplo, herramientas de gestión del tiempo para organizar tu agenda. Entonces es muy importante entender que el no tengo tiempo sí tiene que ver con prioridades y no con realidad, ¿no? Y cuando nosotros lo hacemos realidad, parece que no tenemos tiempo, pero en realidad es que simplemente no estamos priorizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos hacer ejercicio, ¿sí? Pero siempre decimos, no, estoy ocupado, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es reevaluar los horarios y bloquear un tiempo específico para esa actividad, normalmente, por ejemplo, temprano, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, una de las cosas que tenemos que hacer es tomar entrenamiento, ¿no? O sea, tomar coaching, estudiar, ¿no? Sobre nuestro negocio, sobre nuestras habilidades. Y si no tenés tiempo, yo lo que digo es, despertate una hora antes y empezá una hora antes. Y si no te puedes despertar una hora antes, acostate una hora antes para despertarte una hora antes, ¿no? Como que busquemos cómo reacomodar esa agenda para hacer esto, ¿no? Y darle importancia a lo que realmente es importante, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? Exactamente. Otra frase que no tenemos que decir es soy demasiado joven o soy demasiado viejo, ¿no? Porque básicamente utilizar la edad como excusa limita tus oportunidades y subestima tus capacidades, ¿no? La edad no debería determinar tus habilidades para aprender algo nuevo o lograr las metas, ¿no? ¿Y cómo reemplazarlo esto? Bueno, enfocarse en tengo las habilidades y la posición para lograrlo. O nunca es tarde o temprano para perseguir mis sueños. La historia está llena de ejemplos de personas que lograron grandes cosas sin importar la edad. La mayoría de los millonarios se hicieron millonarios después de los 45, 50 años, ¿no? Entonces, si siempre quisiste aprender, por ejemplo, a tocar un instrumento, ¿sí? Pero pensás que sos demasiado grande, simplemente inscríbete a las clases, comienza a practicar. La motivación y la dedicación son más importantes que la edad, ¿no? Así es, Mati, teníamos el caso el otro día que conocimos en persona a Emilio Stefan, que nos decía que ahora a los 70 años está con más energía, muchas más ganas y tiene más, siente que es mucho más productivo que antes. Entonces, no te limites, esas son creencias limitantes que a veces vienen de antes, ¿no? Que sos demasiado grande o sos demasiado joven y eso se lo pone uno en sí mismo. Por eso estamos diciendo que este es un episodio de cambio de mentalidad. Tenemos que no decirnos ciertas cosas porque somos nosotros los que nos ponemos esas creencias limitantes, ¿no? Y si querés, pasamos al próximo punto, que es no tengo el dinero. Y bueno, podemos decir acá muchas cosas sobre esto. Por ejemplo, el 90% de las personas con más dinero empezaron sin dinero. Entonces, si vos vas a emprender algo, todos empezamos sin dinero. El tema es en qué vas a invertir. Y si no tenés la capacidad de invertir y de pensar en que tenés que invertir en vos mismo, en poner un negocio, en crear el negocio, es muy difícil que de la nada puedas tener un negocio. Entonces, ahí es cuando decimos a veces, tenemos que invertir en una campaña de publicidad. Por ejemplo, me puede salir $500 la campaña. Si no la hago, sé que no pasa nada, pero si la hago puedo ganar mucho. Y a veces nos enfocamos en el resultado de esos $500. Si me viene un resultado económico, pero la verdad, esos $500 nos va a traer y nos va a hacer desarrollarnos a nosotros como persona para después atraer esos clientes, para poder después ayudar a esos clientes. Entonces, dejemos de pensar en que primero gano y después invierto. Si vamos a poner un restaurante, tenemos que invertir en mesas, en un cocinero, en un chef, todo lo que sea necesario. Entonces hay que dar para después recibir. No podemos ser realtors y querer recibir sin dar, sin invertir en nosotros mismos, ¿no, Mati?
Exactamente. ¿Y cómo lo reemplazamos? Bueno, reemplazamos esta frase, por ejemplo, con cómo puedo generar los recursos necesarios o buscaré formas creativas de financiar mis objetivos. ¿Sí? Considerar opciones como ahorrar, buscar inversionistas, alguna subvención o empezar en pequeña escala. Pero siempre en la mente, ¿sí? Tengo que tener justamente esa situación de cómo voy a lograr hacer esto que tengo que hacer y no quedarnos atrás. Por ejemplo, si queremos iniciar un negocio y no tenemos el capital suficiente, empezar ofreciendo servicios, por ejemplo, freelance, buscar socios que nos ayuden o utilizar plataformas de financiamiento colectivo. O sea, hay muchas formas de conseguir capital, ¿sí? Cuando recién estamos arrancando, y lo importante es justamente no decirnos a nosotros mismos que esto no se puede, que voy a esperar a tener ingresos para después invertir. Siempre para un negocio inmobiliario es al revés. Primero invertimos y luego generamos ingresos. Si no pagás, no cobrás, ¿no? Decía Orlando. Si vos no estás dispuesto a pagar, o sea, no podés cobrar porque la gente tampoco te va a pagar a vos porque tu mindset es el mindset incorrecto, ¿no? Y con esto entonces vamos a pasar al siguiente punto, que es estoy muy estresado, ¿sí? Reconocer que estás estresado es el primer paso para repetirlo constantemente, y esto puede amplificar la sensación y hacerte sentir abrumado. O sea, puede afectar tu salud mental y física, ¿sí? Entonces, ¿cómo reemplazarlo? Bueno, tenemos que cambiar esta frase por puedo manejar mi respuesta al estrés o controlaré mi tranquilidad mental. Entonces, practicar técnicas de manejo del estrés como meditación, ejercicio o establecer rutinas saludables. La meditación es clave, ¿no? Y cuando hablamos de meditación, acá es importante, buscamos cualquier video en YouTube que diga meditación de 10 minutos, ¿sí? Y meditar es simplemente estar haciendo un proceso de, o sea, desconectarnos de la afuera, conectarnos con nosotros mismos, empezar como a bajar, y solamente con una meditación diaria de 10 minutos nos puede generar un cambio muy, pero muy importante. Así es, Mati. Y la verdad, es fácil cuando estoy en la playa decir, bueno, no estoy estresado. Lo difícil es cuando estamos en una situación que nos pasa a todos, que los chicos gritan, que el marido, que el cónyuge, que pasa en todas partes. Ahí es donde puedo decir cómo hago para desarrollar o para incrementar mi habilidad de tolerancia, de controlarme en esos momentos. Y Jim Rohn decía, no me pidas que la vida se haga más fácil, sino pide más desarrollar más habilidades. Entonces ahí es donde tenemos que enfocarnos en tratar de mejorar nuestras habilidades en situaciones difíciles, no cuando estoy en la playa, ¿no? Así es. Y con eso entonces vamos a pasar al siguiente punto. Nunca seré tan bueno como ellos, como los demás. Nunca seré tan bueno como tal persona que produce tanto. ¿Y cómo reemplazamos esto, Mati? Bueno, decirnos a nosotros mismos, aprenderé y mejoraré con el esfuerzo y la práctica, me enfocaré en mi propio progreso, o sea, utilizar a otros como inspiración y no como medida de comparación. Nos pasa a veces en el retiro inmobiliario que hay personas que van al retiro inmobiliario y ven lo que está pasando arriba del escenario, ¿sí? Y se sienten como decir, uy, pará, ellos están haciendo todo eso, yo no estoy haciendo nada, estoy mal, me siento mal, me abrumo. Y hay otras personas, el que está sentado al lado tal vez, está diciendo, wow, ¿cómo han logrado hacer todo esto? Y están inspirados. Entonces, acordate que simplemente el decir nunca seré tan buenos como ellos, simplemente disminuye tu autoestima y puede llevarte a la inacción. Entonces, si estás aprendiendo a programar, por ejemplo, y ves expertos que parecen, no sé, inalcanzables, concentrarte en tus propias mejoras y establecer metas realistas para avanzar. Por eso, nosotros nos ponemos metas trimestrales, ¿sí? Porque la meta está cerca, y nos ponemos metas en función a algo que nosotros justamente miramos en el retiro inmobiliario, que son cosas que realmente podemos hacer, ¿no? Así es, Mati. Y la verdad, acá hay que tener algo bien en claro. Cuando yo empecé con esta comunidad hace 2 años, hace 20 que tengo la licencia, había que hacer diferentes tipos de conversación de venta. Yo sabía que alguien que ya venía haciéndolas, si tenía 10 conversaciones de venta, tal vez 5 las podía hacer exitosas. Y yo no, porque estaba empezando. Entonces yo sabía que tenía que hacer 20
para poder tener el mismo resultado. Entonces lo que quiero decir con esto es que hay que compensar con el esfuerzo. Si vos no tenés el talento en este momento o la habilidad, tenés que compensar con el esfuerzo. Bueno, tengo que hacer más llamadas, tengo que hacer más leads porque no los puedo convertir, tengo que hacer determinadas cosas un poquito más para llegar al mismo resultado que en este momento alguien con mucha experiencia lo está logrando. Entonces, compensar con el esfuerzo es muy importante para no tener esa mentalidad de yo no puedo hacerlo como ellos. Bueno, tengo que hacer un poquito más, ¿no? Bien, y con esto vamos a ir a la última, que es las historias limitantes que te cuentas a ti mismo, ¿sí? Las narrativas internas negativas pueden sabotear tu éxito y bienestar. Estas historias suelen basarse en miedos, inseguridades o experiencias pasadas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son esas historias que nos estamos contando, ¿sí? Y reformularlas de manera positiva. Por ejemplo, siempre fracaso en todo, ¿sí? Cambiarlo por cada intento me acerco más al éxito, ¿no? Cultivar esta mentalidad de crecimiento y practicar la autocompasión, ¿sí? Si te dices no soy bueno para las relaciones, reflexionar sobre las experiencias positivas que has tenido y considerar que puedes aprender de las negativas para mejorar en el futuro, ¿no? Esto es algo muy, pero muy importante. ¿Qué historia me estoy contando? ¿De qué me estoy convenciendo a mí mismo de quién soy? ¿Y cuántas cosas estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo? Porque simplemente las escucho desde chiquito y las vengo repitiendo. Entonces hay que romper con eso y hacer ese cambio de mindset, ¿no, Marce? Ahí, Mati, es muy importante analizar también lo que nos contaron. No solamente lo que me estoy contando yo, sino los que nos vienen contando. Acordate, Mati, que hay mucha gente que le decían pobre pero honesto, la plata es sucia, no se habla de dinero en la mesa. Bueno, todas esas cosas que... La gorda. Sí, son mentes limitantes que nos iban implementando y que nada que ver, que podés ser honesto y rico, no tiene nada que ver. Entonces ahí es donde tenemos que romper esos patrones que nos fueron enseñando desde chiquito. Entonces es importante y algo más que quiero recalcar es que el pasado no determina tu presente. El pasado no es ni bueno ni malo. No puede determinar tu presente. Lo que determina tu presente es tu futuro. Tenemos casos de 2 hermanos que el padre era alcohólico, uno salió muy exitoso, el otro no. O sea, no tiene nada que ver con que tener esa mentalidad de que, bueno, es que me pasó eso, entonces cuando yo era chiquita me pasó y bueno, no. Hoy elegís quién sos según y vas a hacer lo que vas a hacer hoy, en este momento, según cómo te ves en tu futuro. Mi futuro me va a agradecer lo que estoy haciendo ahora. Entonces es importante que cambiemos un poco la mentalidad en qué hacemos hoy y dejar de creer esas cosas que o nos venían diciendo o nosotros mismos nos venimos diciendo, ¿no, Mati? Bien, y con esto entonces vamos a cerrar el episodio de hoy de Real Estate en 20 minutos y los vemos entonces la próxima semana con mucha más información. Gracias por estar ahí, Marce. Antes de cerrar, me gustaría comentar y recordar que el 31 de octubre y 1 de noviembre vamos a estar en West Palm Beach para festejar los 2 años de Real Estate en 20 minutos. Así que si quieren registrarse, nos mandan un contacto, un texto a nosotros. Vamos a estar hablando de marca personal, de generación de lead, de objeciones, de desarrollo personal, ¿no, Mati? Así es, una oportunidad de vernos porque justamente cumplimos 2 años de este programa y vamos a festejarlo justamente recibiéndolos a ustedes, conociéndonos personalmente y compartiendo sobre todo en comunidad. Así que bueno, muchas gracias a todos, gracias Marce y nos estamos viendo. Chau, chau. Chau, chau.